Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 4 de nuestro módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de iniciar, quiero recordarles que no se les olvide realizar sus notas respectivamente en cada una de sus sesiones, asimismo como ir consultando con su tutor para efectos de ir retroalimentando e ir reforzando el conocimiento respectivamente. Y antes de dar cavidad a nuestra sesión número 4, recordaremos un poco qué es lo que hicimos la sesión anterior. La sesión anterior, recordarán ustedes, estuvimos viendo un momento dado cómo está integrada de manera financieramente la empresa. Llámese con sus 4 primeros principales estados financieros, que recordaremos es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable, aunado como apoyo las notas a los estados financieros. Eso nos permitió de una u otra forma poder conocer de manera más profunda y como ustedes pueden percibir, nos estamos adentrando un tanto más a lo que son las finanzas, que yo espero lograr el objetivo que en un momento dado comenté, de que cuando hablamos de finanzas llegamos o tenemos la suerte de decir, híjole, van a ser números, caray, voy a estar sufriendo. Ese es el objetivo que un momento dado yo me estoy proponiendo con ustedes, que no sufran, que un momento dado se familiaricen y se encariñen con los números para que las finanzas les sean fáciles de digerir y de poder interpretar en un momento dado en sus organizaciones. Pero bien, daremos pauta al inicio de nuestra sesión. Siguiendo con el tema de la contabilidad, en esta sesión 4, veremos nuestros objetivos que aparecen en su monitor. El objetivo específico es que al término de esta sesión el alumno conocerá la importancia que tiene la inflación dentro de los estados financieros. Esto es importante. Cuando en un momento dado vivimos en un país donde comúnmente existe la inflación, que más adelante nos estaremos adentrando en la parte de definición, pero con manera introductoria es importante darle un realce a esta palabra porque de cierta forma las empresas se ven aquejadas bajo esta situación. De cierta forma, cuando la inflación aqueja a los problemas de la organización, de cierta forma, o a la parte operativa, de cierta forma crea un problema que no hay que verlo como algo catastrófico, hay que verlo como una solución que permita a la empresa tomar las decisiones respectivamente en cada uno de estos apartados. Entonces aquí es algo un tanto importante, que es lo que nos dicta las normas o aumento dado las normas de información financiera al respecto. Asimismo se introducirá de manera paulatina al análisis financiero de una empresa como de vital importancia para su permanencia. Esto es algo muy importante. Tenemos que irnos adentrando poco a poco hacia lo que conocemos muchas veces los financieros y le llamamos a las tripas de la empresa, es decir, los números que están conformando a la empresa. ¿Qué es lo que me está diciendo si se incrementan mis ventas? ¿Qué es lo que nos está diciendo si se incrementan mis costos? O de manera contraria, si están decrementando estos dos rubros que acabo de mencionar, ¿qué es lo que en algún momento nos está mencionando respectivamente? Y bajo ese parámetro, esa premisa, tenemos que identificar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que analizarlo, cómo hay que diagnosticarlo y lo más importante, interpretar. Esa parte de interpretación siempre nos cuesta mucho trabajo porque las operaciones comúnmente son un tanto sencillas o si son complicadas las hacemos sencillas, pero la parte del número, qué es lo que me dice este número, siempre nos cuesta mucho trabajo saber qué es lo que pasa con ese número y qué tanto está quejando a la empresa. Entonces, en ese sentido, tendremos que ser muy audaces, muy tenaces en esa parte para poder poner en claro la parte del diagnóstico y la interpretación de dicho número. Es por eso que en esta sesión nos iremos adentrando a esa parte del análisis financiero que es importante para las organizaciones. Ahora bien, vamos a entrar con nuestro tema que es reexpresión de los estados financieros. ¿Qué entendemos por reexpresión? ¿Qué significa esta palabra? Simple y sencillamente es poder
dirigir o poder expresar de nueva cuenta la información que en un momento dado nosotros emitimos. Es decir, cuando se emite la información financiera, ya la tenemos palpada, ya la tenemos más que vista, tomando por ejemplo en consideración la sesión anterior que veíamos un balance y un estado de resultados, ahí está expresado para los usuarios en general. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de reexpresión? Tenemos que aplicarle de cierta forma un factor que permita en un momento dado que el dinero, o en un momento dado los saldos que estén involucrándose dentro de la misma sean saldos reales al respecto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Hablábamos en un inicio la parte de inflación. La inflación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser el aumento paulatino hacia los productos que estén originándose o que se estén circulando dentro del mercado. Es el aumento de precios paulatinamente, por decirlo de una manera más conceptual. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues bueno, si un momento vamos a poner un ejemplo, si nosotros somos productores de tortilla, pues obviamente, sea el bien que sea, como en este caso que me estoy refiriendo a tortilla, pues un momento va a haber una pauta en donde se va a incrementar el precio del kilogramo del mismo bien. En ese sentido, cuando se incrementan los precios, ¿qué sucede? Se está creando una inflación. Vamos a verlo como un olla express, que es cuando la prendemos y el fuego lento está haciendo que adentro se esté aglomerando una presión que tarde o temprano va a explotar. Entonces aquí el objetivo es que la inflación no explote, sino la podamos controlar. Entonces bajo esa perspectiva tenemos que en un momento dado verla reflejada en nuestra información financiera. ¿Por qué? Porque en un momento dado el dinero en el tiempo tiene un valor. Entonces la inflación hay que irla reflejando en nuestros estados financieros. Y ahora bien, el concepto de reexpresión nos dice lo siguiente: es actualizar la información contenida en los estados financieros que contienen partidas que su valor se ve afectado por la inflación. Por ende, tiene que actualizar para conocer el valor real de estas partidas. Lo que hace un momento dado comenté. Estas cifras permiten tomar decisiones a los ejecutivos de manera real. Es decir, de manera real quiere decir que no estamos hablando de la historia, no estamos hablando de cifras históricas, estamos hablando de cifras reales, cifras que un momento dado le va a permitir tomar decisiones al director general, al empresario o al usuario de la información financiera. Aquí es algo muy importante. Mientras más apegada a realidad sea nuestra información financiera, va a ser más viable o mejor nuestro diagnóstico respectivamente. Ahora bien, siguiendo con nuestra presentación, en nuestra siguiente diapositiva nos hace mención los factores e índices básicos para la reexpresión. ¿Cuáles son esos índices? Bueno, comúnmente aquí en México, de cierta forma, utilizamos el índice nacional de precios al consumidor. Y va a ser este indicador el que en algún momento dado nos va a ayudar para poder expresar nuestras cifras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del índice nacional de precios al consumidor o el INPC, como comúnmente se le conoce, ¿qué es lo que significa este indicador? Es un indicador donde va a medir la inflación acerca de los productos de la canasta básica. De cierta forma, el órgano regulador emite cuántos productos de la canasta básica lo competen y en base a eso se va determinando este índice inflacionario. Cuando hablamos de la canasta básica estamos hablando obviamente de productos de primera necesidad, productos que en un momento dado podemos allegarnos cualquiera de nosotros y en base a eso se va determinando este índice inflacionario. Y nos dice lo siguiente como definición: es un indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de la canasta ponderada de bienes y servicios, representativa del consumo de las familias. Por poner un ejemplo, hace rato lo mencionamos, el tema de la tortilla, ¿no? Es un bien de la canasta básica. El blanquillo también es un bien de la canasta básica, el frijol también. Entonces, cuando estos productos, aunado a otros más, están incrementando el precio, es cuando en un momento dado se está desatando la inflación.
Obviamente, las autoridades de política monetaria, su objetivo es detener esa inflación. A lo que compete a nosotros, en nuestro módulo, es un momento dado saber aplicar a nuestras cifras históricas la inflación para convertirlas en cifras reales. Las cifras reales obviamente nos van a permitir conocer, cabe la redundancia, la realidad de nuestra empresa. Y recordemos, entre mejor tengamos la información financiera real, va a ser mucho mejor para nuestra toma de decisiones. Por ello va a haber una serie de mecánica para poder determinar esta reexpresión. Nomás como para un poquito mencionarlo, estaremos apegándonos un momento dado cuando realicemos cuentas de balance, poder determinar las partidas que corresponden o sean afectadas a dicha inflación. Es uno de los factores que son primordiales en estos índices. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de reexpresión de los estados financieros? Existen dos métodos para llevar a cabo la reexpresión y a continuación se hacen mención cada uno de ellos. Uno, dice, es el método de ajuste por cambios por el nivel general de precios, en el cual consiste en corregir la unidad de medida empleada por la contabilidad tradicional, utilizando pesos constantes en vez de pesos nominales. ¿Qué nos está diciendo este método y que comúnmente es el que utilizamos? Dice, a tus cifras históricas, aplícales inflación para convertirlas en las cifras reales. ¿Sí? Obviamente, por medio de los cambios generales de precio. Esos cambios generales de precio, ¿quién nos los va a indicar? Pues nuestro índice que acabamos de ver con anterioridad, el índice nacional de precios al consumidor, el INPC. Eso nos va a permitir un momento dado ir reflejando en cada uno de estos los cambios que van dándose de la contabilidad tradicional, llámese utilizando pesos constantes en vez de pesos nominales. Y nuestro segundo método es el método de actualización de costos específicos, también llamado valores de reposición. Este se funda en la medición de valores que se generan en el presente en lugar de valores provocados o intercambiados realizados en el pasado. También de cierta forma es un tanto la actualización que se está llevando conforme a nuestras cifras dentro de la empresa. Ahora bien, ya después de que nosotros observamos las técnicas de reexpresión en estados financieros, vamos a entrar a nuestro siguiente tema, que lo vemos en la siguiente diapositiva, y que son el análisis e interpretación de los estados financieros. Perdón. En todas estas sesiones hemos mencionado mucho la palabra de análisis, del diagnóstico, la interpretación. Pero el análisis, ¿qué es? Simple y sencillamente es poder observar el estado de salud de la empresa. Recordemos un poco el ejemplo que mencionaba en sesiones anteriores. Cuando a nosotros nos duele alguna parte del cuerpo, lo primero que hacemos es visitar al doctor, para efectos de que nos analice en primera instancia y posteriormente nos diagnostique y nos dé algún medicamento para podernos curar. Hay que recordar algo importante, los financieros van a ser un momento dado los médicos de la empresa. Entonces, en base a la información que se está estipulando, se va a hacer de esa forma la parte de hacer el análisis, es decir, ¿qué es lo que en un momento dado le está doliendo a la empresa en ese momento? ¿Cómo la voy a analizar? ¿En base a qué? Y después de que detecte su dolor, voy a tenerle que diagnosticar qué parte específica del mismo cuerpo de la empresa está adoleciendo y dónde se originó. ¿Sí? Lo comentábamos en clase anterior, cuando veíamos el tema retomando el tema de la salud, podemos quejarnos de un dolor de estómago, cuando realmente el origen del problema pueda estar en otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, no específicamente una pastilla para quitarnos el dolor del estómago pueda ser la solución. Puede ser que en su momento nos ayude a quitarnos el dolor estomacal, pero no va a ser de raíz el alivio. Y eso hay que dejarlo o hay que entenderlo muy en claro. Hay que encontrar el problema de raíz, para que en un momento cuando tengamos el problema de raíz, poderlo extraer y dar una solución, una pastilla que le permita a la empresa
poder gozar de una mejor salud financiera. Entonces, en ese sentido estamos hablando de la parte de analizar. Y como introducción vemos lo siguiente. Dice, es el conocimiento integral que se hace de una empresa a través de un estado financiero, es decir, un todo. Cuando vemos el estado financiero, lo veamos la sesión anterior, estamos hablando la parte que compete a un todo de la empresa. La parte financiera, ver la foto, ver las pérdidas y ganancias, ver los cambios que están sucediendo, ver las variaciones en el capital y ver un momento dado las notas que nos van a apoyar respectivamente a cada uno de estos apartados. Para conocer la base de sus principios, es decir, sus operaciones, que nos permite obtener conclusiones para dar una opinión, explicar y declarar sobre la buena o mala política administrativa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En primera instancia, vemos el todo. En segunda instancia nos dice la parte de principios, la parte operativa, es decir, la operación que está teniendo la empresa. Después del todo, ver la operación que estamos realizando, qué estrategia estamos implementando y estamos llevando el seguimiento. Y que nos permite obtener conclusiones para dar una opinión o explicar. Es decir, ya después de haber visto el todo, de haber visto la parte operativa, ahora, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? La explicación y declarar. Cuando estamos hablando de la parte de declarar, es porque estamos interpretando, ¿sí? Vamos a verlo como una relación sentimental. Cuando decimos, me le declaré a mi novia, ¿qué fue lo que un momento dado salió? La parte del sentimiento, la parte que un momento dado permitió la apertura y la divulgación de lo que realmente siento y pienso al respecto de la persona. En este caso viene siendo lo mismo. Cuando yo voy a interpretar un resultado, tenemos que sacarlo aquí del corazón para poderlo interpretar, declararlo. Es decir, yo digo, a lo mejor va a suceder muy chistoso, a lo mejor puedo decir, yo le declaro el amor a la liquidez de mi empresa, pero se lo declaro, ¿por qué? Porque de cierta forma estoy viendo un buen soporte, unos buenos derechos que tengo a favor mío, etcétera. Esa es la parte que nosotros tenemos que aprender, aparte de diagnosticar por medio de un número, interpretar, es decir, abrir el sentimiento. Asimismo, sobre explicar y declarar, también tenemos que ver la parte de las políticas administrativas, si son buenas o malas. Es decir, ya interpreté, es decir, ya fue un todo. Posteriormente fue la parte de operación, ya tengo identificada mi operación, ya la expliqué, ya la declaré o ya la interpreté, sea su caso. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer correcciones, ¿no? O bien, sea su caso, si todo es muy sano, no hago ninguna corrección. Pero en el caso de que tenga algunos problemas con mi interpretación que tengo en el estatus de la empresa, tengo que un momento dado que hacer correcciones, sea a la política buena o mala administrativamente. En ese sentido, yo tengo que hacer un ajuste de tuercas cuando llevamos el carro al taller. ¿Para qué lo llevamos? Para que un momento le haga un diagnóstico el mecánico. Y si ve que por ahí está fallando algo el carro, pues tiene que sacar su herramienta para hacerle ahí un ajuste. De la misma forma tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacer un ajuste de tuercas dentro de nuestra empresa si es que estamos adoleciendo de alguna estrategia que implementamos y no ha sido de todo correcta. Y obviamente seguida por el negocio sujeto a estudio. En este caso, pues estamos hablando de la empresa. Pero también no quiero dejar a un lado, y que es fundamental, la parte del sector. El sector al cual nos estamos dedicando. El sector es muy importante. Puede haber sectores muy nobles, pueden haber sectores de industria. Me estoy refiriendo a sectores en la industria. Y me estoy refiriendo específicamente a la nobleza del negocio. La nobleza que un momento pueda tener, si es agresivo como contraparte de la nobleza, o bien puede ser un punto intermedio. En ese sentido tenemos que ser también muy sensibles. ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector? Y cuando hablamos del sector también estamos hablando de las empresas que conforman el mismo sector, nuestra competencia. Entonces en ese sentido también hay que sensibilizar esa parte
porque el perder en un momento dado esa situación de terreno, de cancha en el mercado, nos puede costar bastante dentro de la empresa. Una pérdida en nuestra operación, malos resultados, y bueno, pues eso puede llevar un momento dado a toma de decisiones un tanto drásticas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy perseveros. Ahora bien, pasos a considerar al hacer un análisis. En primera instancia, el alcance. Es decir, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Dónde yo dentro de mi análisis quiero llegar? Si lo quiero hacer de manera parcial o de manera total. Por un lado, cuando hablamos de manera parcial nos estamos refiriendo al estudio de alguna de las funciones de la administración. Es decir, la parte que hace un momento mencionaba, la parte de política administrativa. Si yo veo que en algún momento dado alguna política que tomé como decisión en un inicio no me está funcionando de una manera correcta, es necesario realizar algún cambio al respecto, ¿sí? O bien podemos llegar a un alcance total, a un alcance de toda la empresa. Es lo que nos menciona su definición, estudio total de la política administrativa de la empresa. Llámese toda la organización de manera total o de manera parcial, llámese la parte de departamentos que integran la empresa. ¿Hacia dónde quiero llegar con mi análisis? Eso es algo importante. Muchas veces los números son tan fríos que no nos dice específicamente hacia dónde está afectando. Puede resultar que a lo mejor algunas áreas estén desempeñándose de una manera correcta y otras que no lo estén. Y no puede ser justo que se tenga que criticar de manera global, cuando de manera particular están funcionando algunas áreas y algunas no. Entonces ahí es donde hay que hacer el clásico ajuste de tuerca que hace un momento comentaba. Los ajustes deben de ser paulatinamente en las áreas en donde estamos o se están creando ciertos problemas respectivamente. Ahora bien, la obtención de datos tipo económico administrativo. Llámese en primera instancia la constitución de la sociedad, extractar los principales datos de la estructura constitutiva y actas de asamblea. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto es algo muy importante, ¿no? En primera instancia, antes de hacer un análisis, pues quiero conocer cómo está integrada de manera legal mi empresa, cómo fue su estructura como en un inicio. Eso es muy importante porque hasta para los mismos administradores o bien hasta la gente que en un momento dado está en la parte operativa, en la parte del registro, es muy importante conocer cómo está estructurada la empresa. Si vamos a hacer un registro contable, saber en un momento dado qué es lo que estamos realizando, para qué, para que en un momento dado la información financiera sea veraz y confiable. ¿Qué es lo que espera siempre el director general, el empresario? Que la información sea confiable para la toma de decisiones. Como siguiente punto es estudiar el giro actual de la empresa, así como sus planes futuro. Eso es algo importante, lo que hace rato comentaba, la parte del sector, la parte de la industria. Estudiar bien el giro. ¿Qué es lo que nosotros estamos realizando? El bien, cómo está impactando en el mercado, qué tanto podemos nosotros aportar al mismo, qué estrategias podemos implementar para efectos de incrementar nuestras ventas, o qué estrategias puedo incrementar para efectos de reducción de costos y gastos. En ese sentido, entonces estamos hablando el tema del giro del negocio, llámese la parte de nobleza o su contraparte. Como tercer punto que observamos es contratos y convenios que tenga la empresa con instituciones de crédito, proveedores, comisionistas, fisco, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, en algún momento si nosotros firmamos algún convenio o un contrato con uno de nuestros proveedores, ¿en qué sentido? En un momento dado en el suministro de la materia prima. Si en un momento dado nosotros compramos cierta producción de materia prima y podemos firmar un contrato con nuestro proveedor para efectos de comprarle toda su producción y nosotros no desprotegernos en el sentido de poder abastecer el mercado al cual nos hemos destinado a atacar. En ese sentido, en un momento dado, nosotros tenemos contratos y convenios firmados. También nos hacen mención con las instituciones de crédito. Pues bueno, cuando en un momento dado tocamos la puerta y solicitamos un financiamiento,
tenemos que palpar nuestra firma para efectos de qué momento nos comprometamos a pagar el mismo. Y por el lado del fisco, cuando un momento dado estamos un tanto con el compromiso de la declaración de los impuestos que un momento dado se originaron por las operaciones cotidianas de la empresa. En nuestra siguiente diapositiva vemos la información externa y nos dice lo siguiente: es de mucha ayuda el contar con la información externa acerca del comportamiento que tiene dentro de la industria, o bien puntos de vista de otros analistas, ya que esto ayudará mucho en emitir la interpretación de los resultados. ¿Qué nos menciona este concepto? Lo comentábamos en sesiones anteriores. Es muy importante la parte de retroalimentación, es decir, saber escuchar las opiniones de los analistas que están comúnmente monitoreando las actividades que están realizando las empresas y con el objetivo de poder dar sugerencias respectivamente. También lo comentamos, por ejemplo, el tema de la prensa financiera. También ellos están dentro del mercado que está generando opiniones y sugerencias o bien críticas al respecto. Entonces, esa parte de información externa es de vital importancia porque permite como un medio de apoyo para efecto de la toma de decisiones. No hay que dejarlo a la desidia, no hay que dejarlo un momento dado que no quiero escuchar. Es importante saber escuchar esas opiniones, aunque cabe la redundancia, el tomador de decisiones va a ser usted que va a tomar ese análisis, ese diagnóstico y esa interpretación. Pero es bueno también poder escuchar la opinión de un tercero. Muchas veces la opinión de un tercero nos ayuda mucho para efectos de poder crecer, de poder reestructurar. La mayoría de las ocasiones estamos tan muy englobados o muy encasillados en nuestro trabajo que saber escuchar o aprender a escuchar otra opinión va a ser de mucha ayuda. Los requisitos contables. En primera instancia, la consistencia en la aplicación de las normas de información financiera. Eso es importante, hay que ser consistentes. ¿Por qué? Porque ahí viene un momento dado las tres palabras mágicas: la veracidad, la confiabilidad y la oportunidad. Si un momento dado no tenemos estas tres palabras mágicas dentro de nuestra información financiera, difícilmente va a haber toma de decisiones. Si un momento dado la gente que se dedica a nuestro registro de operaciones no realiza o no tiene la capacidad o no tiene la destreza de poder realizar las operaciones de una manera cotidiana y certera, esto va a implicar un proceso malintencionado y desafortunadamente la información que se presente va a ser muy delicada. Entonces aquí es muy importante apegarnos siempre a la consistencia de las normas de información financiera para efectos de cubrir esos tres puntos que acabo de mencionar. Como segundo punto nos dice la consistencia en la presentación de los estados financieros. Eso es importante. No podemos en un momento dado decir, hoy presento información financiera y dentro de un mes no. Hoy la presento y dentro de 3 meses no. Tenemos que mantener consistencia. ¿Por qué? Porque esa parte es parte de la historia de la empresa. Es parte de un momento dado de la toma de decisiones que se vayan dando paulatinamente. Pero si nosotros no dejamos historia, si no dejamos antecedente, difícilmente se van a lograr los aspectos respectivamente. Entonces, de cierta forma, la consistencia en la presentación de la información financiera es fundamental. Nuestro tercer punto, que estos últimos puedan estar dictaminados de preferencia, ya que para el analista le mostrará una seguridad en las cifras. ¿Qué es lo que nos hace mención la parte de dictaminación? Comúnmente los despachos en un momento dado nos asesoran y nos apoyan en el tema de la dictaminación. Esa es una parte importante. ¿Por qué? Porque hay un tercero que nos está dando una opinión o un punto de vista viable y que el resultado va a ser de toda confiabilidad para la organización. Entonces, entre más encontremos esa opinión de un tercero con su firma respaldada, va a ser un momento dado una fuente de información que le permita al administrador tomar sus decisiones. Y en nuestra siguiente diapositiva nos menciona la información financiera que solicita el analista. Ya la tenemos enumerada y ya como que empezamos un momento dado a reconocer esta información. 1, balance general.
2, estado de resultados. 3, estado de cambios en la situación financiera. 4, estado de variaciones en el capital contable. Y asimismo, como apoyo, las notas a los estados financieros. Esto que en un momento dado es lo que solicita no tan solo el analista, sino también los usuarios de la información financiera para efectos de empezar a realizar el análisis respectivo. Ahora bien, también un punto a considerar son las bases de comparación. ¿Qué nos dice este apartado de bases de comparación? Nos dice lo siguiente. También es muy bueno que dentro del análisis de la empresa se pueda comparar con alguna otra que sea del mismo giro o bien con la industria misma, ya que esto nos servirá de termómetro para saber si vamos por buen camino en la operación financiera de la empresa. ¿Qué nos está diciendo en este sentido? Vamos a compararnos con alguien más del sector. Hace rato lo comentamos, pero no identificamos nuestro sector de industria. ¿Y por qué no compararnos? ¿Y por qué no mejor con la competencia? ¿Qué es lo que está haciendo en todo la competencia que le permite tener una salud financiera posiblemente más viable que la de nosotros? ¿Qué estrategia se está implementando? Para eso tenemos que aprender a analizar y a diagnosticar. En ese sentido, va a permitir esa base de comparación podernos dar cuenta si vamos en un momento dado de una manera trascendental o vamos de una manera hacia atrás. Entonces, en ese sentido es muy importante podernos comparar de cómo está nuestra competencia, cómo está la industria respectivamente. En este tipo de análisis se hace con el objetivo de no perder mercado y que la empresa logre cumplir con sus metas establecidas en un inicio para efectos de permanecer y crecer en el mismo. Aquí hay muy importante, no se trata de sabotear a la competencia, no veámoslo por el punto de vista de malicia. Vamos a verlo desde el punto de vista de una base objetiva de comparación. ¿Por qué? Porque quiero permanecer en el mercado, quiero compararme de cómo está la competencia. Y aquí hay dos palabras que se me hacen muy interesantes, permanecer y crecer. Si yo permanezco en el mercado, eso va a ser benéfico, permanezco y posteriormente estar haciendo estrategias para poder crecer. Entonces, el estarnos comparando con las demás empresas de la industria va a permitir hacer este tipo de situaciones. Y vamos a entrar con un tema en nuestra siguiente diapositiva que nos empieza a inducir a nuestro primer método de análisis. Es un método que a mi punto de vista es un método muy noble, un método fácil de manejar, fácil de entender. Espero que logre ese objetivo con usted que me está observando, porque es un método básico dentro de las organizaciones. Este método se le conoce como razones financieras y su definición es la siguiente. Dice, son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía. El análisis de la situación financiera puede extenderse también en el futuro, cuando se considera los índices de los estados proyectados. Aquí hay una parte muy interesante que me llama la atención y maneja una palabra clave, son índices, es decir, van a ser indicadores para efectos de poder evaluar ciertas situaciones o ciertos rubros de la empresa. Van a ser indicadores que nos va a poder también ayudar para comparar con años anteriores esa información. Por eso es importante la parte de consistencia, que hace un momento comentábamos. Si nosotros no tenemos historial financiero, difícilmente nos podemos comparar si vamos hacia adelante o bien hacia atrás. Si yo no emito la información financiera del año anterior, ¿cómo sabré cómo fue el comportamiento de un año al año correspondiente? Entonces tenemos que dejar esa historia financiera y los indicadores nos van a ayudar para poder tomar decisiones al respecto. Pero no nomás de manera interna, también vamos a verlo de manera externa, la parte de la competencia, la parte del mercado. Hace rato lo comentábamos, ¿por qué no compararnos, como en todo dado, con las empresas que de cierta forma están dentro de nuestro sector, ¿sí? Dentro de nuestro giro?
También eso es importante saber y que nos va a ayudar mucho para permanecer y también para crecer. ¿Quiénes necesitan estos indicadores? Eso es muy importante. Bueno, ¿quién los va a ocupar? ¿Para qué nos van a servir? Etcétera. Pero vamos contestando pregunta por pregunta. Primera instancia, ¿quiénes necesitan estos indicadores? Primera instancia, las empresas mismas para la toma de decisiones. Claro, de manera interna. Yo como director general, yo como empresario, yo como director de finanzas, como analista, como gerente, independientemente de mi puesto, lo necesito para tomar decisiones. Y tomar decisiones rápidas, tomar decisiones oportunas. Si yo dejo que mis decisiones se vayan acumulando en mi escritorio, difícilmente voy a ver un cambio en el tiempo de la empresa. Entonces mis decisiones tienen que ser fast track, rapidísimo. ¿Para qué? Para que en un momento dado me permita poder maniobrar o poder hacer un cambio respectivo dentro de la operación misma. El siguiente punto, las instituciones financieras para examinar la salud financiera de un cliente como parámetro para el otorgamiento de un préstamo. Si yo la empresa toca la puerta con un banco y le dice, oye, yo necesito un crédito, como lo decíamos con anterioridad, pues no nos los van a regalar, ¿verdad? No nos los van a obsequiar, sino la institución financiera va a decir, claro, por supuesto, déjame ver si eres sujeto a crédito. Déjame ver si en un momento dado, por medio de tu información financiera, puedo otorgarte el crédito que tú me estás solicitando. ¿Qué es lo que me va a pedir? Mi información. La información que hace un momento dado comentamos. ¿Sí? Lo que es balance, el estado de resultados, etcétera, etcétera. En base a eso, la empresa va a hacer un análisis de crédito para ver si yo soy sujeto, en qué sentido se va a basar en la información y también en el sentido de que si puedo pagarles. Eso es algo muy importante. Recordemos, el dinero no lo están regalando, nos lo están prestando nada más. Clasificación de las razones financieras. Dentro de este método de razones financieras también se clasifican. ¿Cómo se van a ver clasificadas? De la siguiente forma. Dice lo siguiente. Las razones financieras las estaremos clasificando de la siguiente forma para su respectivo análisis. Primer punto, la parte de la solvencia. Segundo punto, la parte de la estabilidad. Tercer punto, la parte de productividad. Y cuarto punto, el ciclo financiero o económico. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo antes de entrar en definición de cada uno de ellos? Nos dice, bueno, las razones financieras tienen que ser clasificadas conforme a cada uno de estos grupos. Si hablamos de solvencia, pues, ¿seré solvente? Mi empresa será solvente para las obligaciones que pueda contraer o que ya contrajo en un momento dado. ¿Existe estabilidad? Es decir, ¿se mantiene estable mi empresa como para poder dar un crecimiento? ¿O qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Es productiva? Es decir, de cierta forma, ¿existe algún rendimiento que me está originando la empresa? ¿O estoy trabajando de a gratis? Y por último, mi ciclo económico financiero, como lo manejamos aquí, ¿qué quiere decir en un momento dado? Si existe un rápido regreso del dinero hacia mi bolsillo. Lo comentábamos en sesiones anteriores, hay un egreso de dinero, pero también debe de haber un regreso del dinero. Si ese dinero se pierde, eso va a implicar una pérdida a la empresa. Si yo desembolso dinero para pagarle a mis proveedores la materia prima, si pago la nómina, si pago impuestos, pero yo no veo regresado ese dinero, pues caray, la inversión que yo hice, bye bye, se fue, se pulverizó, ¿sí? No la tengo. Y eso es algo preocupante. ¿Por qué? Porque al no regresar ese dinero a mi bolsa, no voy a tener el capital suficiente para poder hacerle frente a otro ciclo. ¿Por qué? Porque la empresa va a tener ciclos financieros cotidianamente. Y cotidianamente hay que andar recuperando, así como se eroga el dinero, se tiene que recuperar el mismo. No hay que perder de vista eso. Ahora bien, de nuestras razones de solvencia, que es nuestro primer apartado, nos dice lo siguiente. Dice, son indicadores que permiten evaluar la condición financiera de la empresa. Consiste en analizar si ésta tiene la capacidad de cumplir los compromisos contraídos por y para sus operaciones, tanto en el corto como en el largo plazo.
lo que comentábamos un momento dado, mi empresa es solvente, puedo cubrir mis obligaciones a corto y a largo plazo con lo que yo poseo, eso lo sabremos en un momento dado. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues primero vamos a hacer nuestra primera operación, que es la solvencia del circulante. ¿Cómo lo vamos a determinar esa solvencia del circulante? Por medio de una división donde hagamos el activo circulante entre el pasivo a corto plazo. Si ustedes pueden observar en este apartado, vemos la parte de derechos y la parte de obligaciones, pero a corto plazo, es decir, de manera inmediata. Yo quiero saber si en un momento dado tengo esa solvencia para poder cubrir esas obligaciones a corto plazo, tomando en base mis derechos. ¿Qué nos dice su interpretación de esta razón financiera? Dice, parte de la base de que las deudas a corto plazo están garantizadas con los valores del activo circulante que constituye los bienes disponibles con los que cubrirá las deudas próximas a vencer. Lo que hace un momento comenté, quiero ver si mis derechos pueden cubrir mis obligaciones. Eso va a ser la parte de la solvencia, la parte que le permitirá a la empresa tomar decisiones rapidísimo. Nuestra segunda razón va a ser solvencia inmediata. Si ustedes pueden observar, es un tanto similar a la razón anterior. Tan solo que hay una variante. En la parte del numerador, recordemos, la parte del numerador es la parte superior entre lo que existe de la división, el entre. Esa parte del numerador, ¿qué es lo que está sucediendo? Al activo circulante se le está minorando los inventarios, para que el resultado de esta aminoración se divida entre el pasivo a corto plazo. ¿Por qué de cierta forma lo aminoramos con los inventarios? Porque eso va a permitir conocer la liquidez, la solvencia, en un momento dado la pronta recuperación del dinero. ¿Por qué quitamos los inventarios? Porque es la parte un tanto tardía para recuperar el dinero. Para esa recuperación de inventarios pueden pasar meses. Entonces, para efectos de conocer la solvencia inmediata, le aminoramos los inventarios. Comúnmente también la conocemos como la prueba del ácido, porque de cierta forma nos hace sentir la parte medular de la empresa por el lado de la liquidez. ¿Y qué nos interpreta esta razón? Dice, es una prueba muy rigurosa por considerar la liquidez de la empresa mediante la utilización de los valores fácilmente realizables como es el efectivo en caja y bancos y las inversiones en acciones, bonos y valores. Si ustedes se percatan o se pueden identificar aquí, en el último renglón de nuestra interpretación, dice efectivo en caja, bancos, inversión en valores y bonos. Es decir, nos está mencionando la parte líquida, la parte cuantificable, pero de una manera rápida, la parte de liquidez. Por eso, de cierta forma, aminoramos los inventarios, porque eso nos va a permitir conocer esa solvencia inmediata que pueda tener la empresa en un momento dado. También tenemos como siguiente razón financiera la solvencia total. Y aquí, en solvencia total, nos estamos refiriendo a una división entre el activo total y el pasivo total. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La parte de derechos y obligaciones, pero de manera totalizada. ¿Sí? Si usted recordará en la primera razón, hablábamos la parte de circulante y corto plazo, es decir, la parte menor de un año. En esta razón nos estamos refiriendo a la parte total, es decir, todo lo que compete al activo total, como es circulante, fijo y diferido, y la parte de pasivo, que nos estamos refiriendo a corto plazo y a largo plazo. En ese sentido, estaremos determinando la solvencia total. La interpretación es la siguiente: indica el respaldo que posee la empresa frente a sus pasivos. Frecuentemente se le llama el apalancamiento financiero. ¿Por qué es apalancamiento? Porque quiere decir que se está tomando de alguien más para el cumplimiento de sus objetivos. Es decir, estoy tomando como palanca algunos rubros de mi información financiera para poder alcanzar mi objetivo. Por ejemplo, los proveedores. Cuando un momento dado existe una política de pago hacia los proveedores, eso permite un momento dado la parte
de no desembolsar dinero de manera oportuna. Si el proveedor me da de cierta forma una política de poderle pagar en 30 o 60 días, a mí me permite en un momento dado poder recuperar ese dinero y poderle pagar a mi proveedor. Es por eso que el ciclo debe de ser cerrado en cada una de las operaciones de la empresa. También encontramos las razones de estabilidad. En estas razones de estabilidad nos estamos enfrentando a nuestro siguiente grupo de razones. Ustedes recordarán, primero vimos solvencia, ahorita vamos a ver estabilidad. Y nos dice lo siguiente: indica cómo está operando la empresa desde el punto de vista de las inversiones que se hacen en ella. Es decir, si no está quedando descapitalizada la empresa o por si el contrario tiene demasiados activos. Lo que hace un momento comentamos, cuando hablamos de estabilidad estamos hablando de mantenernos estables. Por un lado, si no me estoy descapitalizando, es decir, si me estoy quedando sin dinero o sin inversiones en mi bolsa, o bien todo lo contrario, puedo estar un momento dado invirtiendo en demasía. Y eso también es algo un tanto peligroso, porque hay que siempre buscarle dar un acomodo y una circulación al dinero para saberlo administrar. Entonces, en ese sentido, hay que tener la estabilidad pertinente en cada uno de los rubros de la empresa. Y en primera instancia vemos el estudio del capital. ¿Cómo vamos a determinar ese estudio del capital? Por medio de una división que nos dé al origen del capital. Y eso lo vamos a hacer mediante el pasivo total entre el capital contable. Si ustedes pueden observar, estamos hablando la parte de obligaciones y la parte del capital de la empresa, donde comúnmente vemos el tema de los accionistas, de los socios, reserva legal, las utilidades del ejercicio anterior, y de cierta forma esta razón nos permite un momento dado saber esa parte que veíamos del lado de las obligaciones, cómo está conformada dentro de la empresa. Y su interpretación es la siguiente, dice: compara el riesgo total de los acreedores y obligaciones de la empresa con el riesgo de los accionistas. En general, los pasivos deben ser menores que el capital. Aquí hay algo importante. Dice, los pasivos deben de ser menores al capital. Claro, ¿por qué? Porque si es lo contrario, quiere decir que los acreedores tienen mejor o una alta injerencia dentro de nuestra empresa. Y eso es peligroso. Recordemos, la empresa va a estar, o el corazón de la empresa van a ser, aunado a la gente que labora, etcétera, etcétera, también va a estar dentro de ella los accionistas. Y si un momento dado los terceros están involucrándose más allá de los accionistas, aquí es un foco rojo, aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las deudas que estamos contrayendo, nosotros como accionistas no las podemos hacer frente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado al respecto. En ese sentido, hay que empezar a tomar focos rojos, tomar decisiones, lo que comentábamos, el tema de las políticas, ver qué es lo que está sucediendo con las políticas y empezar a tomar decisiones al respecto, porque nos están, como dice el dicho, nos están comiendo el mandado. No hay que dejar esa perspectiva de que nos coman el mandado comúnmente. Y por el otro lado viene el estudio del capital como nuestra segunda razón financiera de estabilidad. En este estudio de capital, ¿cómo lo vamos a determinar? Por una división que va a ser el pasivo a corto plazo entre el capital contable, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos aquí observando o evaluando? Las obligaciones que está teniendo la empresa menos de un año versus el capital contable, el capital de la empresa. Entonces aquí es un tema muy interesante porque estamos comparando la exigibilidad, que ya lo tenemos más que dominado ese concepto, la exigibilidad de menos de un año contra lo que compete a la empresa, que es el capital contable. Y nos dice lo siguiente, su interpretación: contrasta los fondos que los acreedores arriesgan en ese momento con la inversión de los accionistas. Una proporción mayor al 66% es de llamar la atención. Ahí hay otro tip. Si un momento dado mis obligaciones de corto plazo están por arriba del 66% del capital contable, cuidado,
La empresa está cayendo en manos de terceros. La injerencia de terceros es sumamente alta y como lo dije hace un momento, nos están comiendo el mandado. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Hay que empezar a plantear estrategias que las veremos más adelante para efectos de que ustedes vayan reafirmando y les vaya sirviendo este tipo de situaciones. Nuestra tercera razón de estabilidad, siguiendo con el estudio del capital, es cómo determinar o cómo un momento dado el resultado que salga de la división del pasivo a largo plazo contra el capital contable. Aquí lo que podemos observar es lo siguiente. Ya por un momento dado analizamos la parte del corto plazo. Ahora estamos analizando la parte de largo plazo. La parte que estamos hablando de mayor a un año. Y en ese sentido la interpretación nos dice lo siguiente. El resultado muestra el comportamiento de las deudas a largo plazo con respecto al capital contable. Una carga alta en el pasivo a largo plazo puede representar una carga financiera de consideración para la empresa. También sucede un tanto lo que hace un momento comentaba con el pasivo a corto plazo. Si vemos que la carga a largo plazo del pasivo está por demás del capital contable, hay que tener cuidado, ¿sí? La gran ventaja entre la situación de corto y largo plazo es que a largo plazo puedo tomar decisiones que se vean refutadas en un momento dado en un tiempo mucho más amplio. Cuando es corto plazo, ahí sí me veo muy presionado con la necesidad de tomar decisiones que rápido realicen el cambio. De lo contrario, vamos a tener un tanto los problemas respectivamente. Y nuestra siguiente razón financiera, que es inversión de capital, esta va a ser el resultado de dividir el activo fijo entre el capital contable. Es decir, la parte del activo fijo, la parte de las inversiones que realizamos dentro de la empresa, la parte de terrenos, de edificio, de maquinaria, de equipo, etcétera. Y la vamos a poder comparar con el capital, es decir, qué tanto me está redituando yo como accionista invertir en la empresa, en los activos. Si esos activos me están redituando a mí algo o dinero que debe de ser, o de plano no me está redituando absolutamente nada. Su interpretación es la siguiente, dice, si se observa con detenimiento, se encuentra lógica la íntima relación que guardan los bienes estables con el capital propio, que es una inversión permanente, y esta razón a su vez como préstamo a largo plazo, capital ajeno, que normalmente sirven para la adquisición de los activos fijos. Claro, si los accionistas aportan el dinero, obviamente lo que tienen que ver resultado es la inversión. No tan solo la inversión en el capital humano, la inversión en caja y bancos, sino la inversión fija. Esa inversión que va a tener que durar durante un tiempo de vida, el tiempo de vida de la empresa, pero que también esa inversión se tiene que ver, en un momento dado, reflejada en el bolsillo de la empresa. Eso no hay que perderlo de vista, es muy importante. Nuestra siguiente razón financiera es el valor contable del capital. Este valor contable de capital lo vamos a determinar de la siguiente forma. El capital contable entre el capital social. Recordemos, capital contable estamos hablando de varias cuentas que lo integran. Capital social, utilidad del ejercicio anterior, la reserva legal, futuras aportaciones, etcétera. Y el capital social nos estamos refiriendo a un solo ingrediente del capital contable, a una sola partícula del capital contable. Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando aquí? La redituabilidad que están haciendo los accionistas por invertir dentro de la empresa y que se vea reflejada dentro de las utilidades de la misma. Su interpretación son las siguientes. Son valores provenientes de conceptos similares que varían a través del tiempo y como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, determinándose el rendimiento obtenido, aprovechado por la compañía, el reflejo de los errores de la administración. Aquí es importante, nos está dando un diagnóstico de lo que posiblemente podamos tener. Entonces, no hay que perder mucho de vista esta situación, la gran comparación que podemos tener entre nuestras aportaciones, como es capital social, contra la integración del capital contable.
En esta sesión nosotros hemos podido observar en primera instancia la gran importancia que tiene la inflación en nuestros estados financieros. Lo comentábamos, de conservar un momento dado lo nominal contra lo real. La gran importancia que tiene el poder tener cifras reales en nuestra información financiera. Y también, y algo que me da mucho gusto, es que empezamos a meternos un tanto al aspecto del análisis. El aspecto de análisis que a usted le va a interesar mucho conocer en base a su empresa, a su organización. Eso es algo muy importante. Poder conocer en un momento dado qué es lo que está pasando en su empresa. Estamos metiéndonos a nuestro primer método de evaluación, que son las razones financieras. De esas razones financieras, recordemos, son cuatro bloques: solvencia, estabilidad, productividad y el ciclo financiero. Hoy pudimos ver lo que es solvencia y estabilidad y fuimos metiéndonos paulatinamente en cada una de ellas. Posteriormente estaremos mencionando los otros dos bloques que nos hacen falta por determinar. Y de cierta forma, eso nos va a permitir mucho para poder reafirmar nuestros conocimientos y toma de decisiones. También les quiero reiterar que no se les olvide poder realizar sus anotaciones, poder llevar a cabo sus dudas o inquietudes con su tutor, para que un momento puedan reforzar el conocimiento respectivamente. De mi parte es todo. Esta sesión ha finalizado. De mi parte es todo y los espero prontamente en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias.